Algo inusual ocurrió esta semana en Washington. Donald Trump presidió una reunión de gabinete, un acto que normalmente se desarrolla de forma perfectamente controlada. Una mesa larga, colaboradores alineados y un discurso diseñado para no encontrar resistencia. Sin embargo, esta vez el guión se rompió. En medio de unas declaraciones confusas sobre acuerdos comerciales y supuestas corrientes económicas, Fox News tomó una decisión extraordinaria. Dejó de retransmitir el acto. Cortaron la señal, pasaron a publicidad y regresaron hablando de otro tema completamente distinto. Ese gesto lo dice todo. Cuando el canal que durante años ha defendido cada afirmación, justificado cada error y normalizado cada abuso de poder, decide que no puede seguir mostrando a su propio presidente, no está protegiendo a Trump, está protegiendo a su audiencia. Lo que ocurrió en esa sala fue demasiado evidente como para maquillarlo. Un hombre que mostraba signos claros de deterioro, tanto mental como físico, sin posibilidad de ser presentado de forma favorable. Conviene detenerse en lo que realmente sucedió durante esa reunión, porque las imágenes que trascendieron son profundamente inquietantes. Trump intentó explicar recientes cifras económicas. Intentó es la palabra clave. En lugar de eso, lanzó números al azar, confundió países con empresas y, en un momento especialmente revelador, perdió completamente el hilo de su discurso a mitad de una frase. Dijo textualmente: estamos trayendo de vuelta 400,000 millones, quizá 500,000 millones. Algunos dicen 600,000 millones desde China, desde Canadá, desde la Unión Europea, que básicamente es Alemania si lo piensas. Nadie ha visto números así, los más grandes de la historia. Nada de eso constituye una política, ni siquiera es una versión distorsionada de la realidad. Es el discurso de alguien que recurre a cifras grandilocuentes porque cree que suenan bien, pero sin comprender lo que está diciendo. Y el problema no fue solo el contenido de sus palabras, fue su apariencia, la forma en que se aferraba a la mesa, cómo se inclinaba hacia adelante, como si necesitara el mobiliario para mantenerse en pie. Y quizá lo más revelador, la actitud de su equipo. Miradas constantes, alerta permanente, como personal sanitario observando a un paciente vulnerable, listos para intervenir si algo fallaba. Tras la intervención, Trump no respondió preguntas, no se acercó a los periodistas. Su equipo lo sacó del lugar con rapidez, a la velocidad que su estado físico permitía, porque todos ellos lo saben. Lo que ya resulta imposible de ignorar es esto: el personal de Trump ya no lo está sirviendo, lo está gestionando, y esa diferencia es fundamental. Si comparamos su presencia pública actual con la de su primer mandato, el contraste es evidente. En aquellos años, para bien o para mal, Trump estaba en todas partes. Comparecencias diarias, intervenciones improvisadas, largos monólogos frente al helicóptero presidencial. Era caótico, sí, pero estaba alerta, presente, en control. Hoy apenas aparece, y cuando lo hace, todo está estrictamente planificado. Utiliza teleprompter para discursos que antes habría pronunciado sin preparación. Las preguntas están filtradas, el acceso a la prensa es limitado, y en cuanto algo se sale del guión, lo retiran de escena. ¿La razón? Las personas que lo rodean ya no trabajan para impulsar los objetivos de Donald Trump, trabajan para los suyos propios. Mientras él se debilita públicamente, figuras clave de su entorno avanzan sus propias agendas. Hay informaciones recientes que señalan que Stephen Miller mantiene una línea de comunicación paralela con Trump, alimentándolo de información constantemente y creando, en la práctica, una estructura de poder informal que esquiva los canales oficiales de la Casa Blanca. Eso no es lealtad institucional, es una toma de control. Elon Musk ha contradicho abiertamente declaraciones de política del propio Trump. J.D. Vance concede entrevistas presentándose como la figura estable y fiable de la administración. No estamos ante colaboradores fieles, estamos ante actores que están utilizando al presidente.
aprovechan su posición, impulsan sus intereses, mueven capital y esperan el momento inevitable en el que Trump ya no tenga capacidad para frenarles. En términos prácticos, Donald Trump se ha convertido en una figura decorativa dentro de su propia administración, y todos los que lo rodean son plenamente conscientes de ello. Y es aquí donde la situación se vuelve verdaderamente reveladora. Aquí es donde el estado mental de Donald Trump deja de poder ignorarse. Probablemente ya haya escuchado esta historia, pero conviene repetirla con claridad. El presidente de Estados Unidos está bloqueando fondos federales destinados a infraestructuras, en concreto la financiación del proyecto Gateway, una pieza clave del sistema de transporte del noreste del país, a menos que su nombre sea colocado en el aeropuerto de Dallas y en la estación Penn Station de Nueva York. Conviene detenerse un segundo y asimilar lo que eso significa. El presidente de la nación está utilizando dinero público como instrumento de presión personal contra un senador en activo, Chuck Schumer, con el objetivo de que edificios públicos lleven su nombre. En la superficie, el comportamiento resulta patético. Refleja la inseguridad de un narcisista obsesionado con el reconocimiento, pero el problema es más profundo que una simple cuestión de ego. Si se observa el patrón de conducta de Trump en los últimos meses, emerge una imagen clara, la de un hombre consumido por el pánico ante la forma en que será recordado. Ha ordenado añadir su nombre al Kennedy Center, rebautizándolo como el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy y Donald J. Trump. Ni siquiera permitió que el legado de Kennedy permaneciera intacto. También ha impulsado la construcción de un enorme arco en Washington, D.C., un monumento personal que historiadores han comparado con los proyectos grandilocuentes levantados por dictadores como Saddam Hussein o Stalin en sus últimos años. Está intentando renombrar bases militares, edificios gubernamentales, cualquier estructura vinculada a fondos federales. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta obsesión repentina con los monumentos? La historia ofrece una respuesta clara. Cuando los líderes autoritarios perciben que su final se acerca, ya sea político, físico o ambos, aceleran la construcción de símbolos destinados a perpetuar su imagen. Saddam Hussein multiplicó la construcción de palacios a finales de los años 90, aislado por sanciones internacionales. Stalin intensificó el culto a su figura a medida que su salud y su estabilidad mental se deterioraban. Es un patrón conocido. Estos líderes comprenden algo fundamental. Han perdido el control de su propio relato. Y Trump lo sabe, se percibe en su actividad en redes sociales, se escucha en su manera de expresarse. Esta misma semana, sin provocación alguna, empezó a hablar públicamente sobre si irá o no al cielo. Publicó un mensaje asegurando que las falsas noticias decían que él había afirmado que no entraría en el paraíso, insistiendo en que era una broma. Nadie estaba informando de eso. Nadie lo había planteado. Fue él quien introdujo el tema. Y ese detalle es crucial. Donald Trump, un hombre que rara vez ha hablado de fe salvo cuando le convenía electoralmente, que fue incapaz de citar un solo versículo bíblico cuando se le preguntó y que llegó a afirmar que nunca había pedido perdón a Dios, ahora parece obsesionado con el juicio divino. Esto no es una maniobra política. Es una señal psicológica, es alguien enfrentándose, quizá por primera vez, a su propia mortalidad. Existen informaciones procedentes de su entorno en Mar-a-Lago que indican que Trump ha estado hablando de su funeral, de cómo será recordado, de lo que se dirá de él cuando ya no esté. Está intentando negociar con la historia en tiempo real, y esa negociación la está perdiendo. El ejemplo más claro de este pánico por su legado es el episodio del Kennedy Center. Tras forzar la inclusión de su nombre, tras organizar una ceremonia de renombramiento y posar sonriente como si hubiera logrado algo trascendente, el centro cerró sus puertas sin fecha de reapertura.
Oficialmente se habló de reformas y reorganización. Extraoficialmente el mensaje es evidente. Trump no soportó la idea de que su nombre quedara permanentemente ligado al de un presidente auténticamente respetado por su visión, su liderazgo y su sacrificio. Ante la posibilidad de una comparación desfavorable, optó por eliminar el escenario. En lugar de compartir el espacio, lo cerró. Es el reflejo de alguien que, incapaz de controlar la narrativa, prefiere destruirla antes que arriesgarse a quedar expuesto. Permítanme hacer una predicción clara y conviene anotarla. Dentro de 10 años, cada uno de los monumentos que Donald Trump está impulsando hoy será motivo de vergüenza pública. Hoteles retirarán su nombre para evitar boicots. Algunos ya lo están haciendo. Edificios serán rebautizados. El arco que ha ordenado construir será demolido o reconvertido. Incluso sus propios hijos tratarán de distanciarse de la marca, y algunos ya han comenzado a hacerlo. Los monumentos que Trump cree que protegerán su legado no cumplirán esa función. Se convertirán en lugares a los que la gente acudirá no para rendir homenaje, sino para observar el fracaso. Serán visitados del mismo modo que hoy se visitan monumentos confederados, no para honrarlos, sino para recordar una etapa que el país logró superar. Trump lo intuye, lo sabe, y ese conocimiento lo está consumiendo. Sin embargo, esto no se reduce a la vanidad de un dirigente envejecido. Esta obsesión por los monumentos, este pánico por el legado, está directamente conectada con algo mucho más peligroso, aquello que su administración intenta ocultar. Porque mientras Trump trata de inmortalizarse en piedra, su gobierno trabaja activamente para borrar la historia de otros, en particular la historia de los afroamericanos. El proceso comenzó desde el primer día: la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, la retirada de materiales de instituciones culturales, los cambios en los planes educativos para suprimir el estudio de la esclavitud, las leyes de segregación y el movimiento por los derechos civiles. Recordemos el episodio del Enola Gay, una búsqueda informática del término gay en archivos federales llevó a la eliminación indiscriminada de contenidos, incluido un museo entero dedicado al avión que lanzó la bomba atómica, simplemente por contener esa palabra en su nombre. Puede parecer absurdo, pero no es accidental. Se trata de una estrategia deliberada de borrado histórico. Muchos señalaron con razón que esta ofensiva contra la historia negra responde al racismo estructural de la administración, pero esa explicación, siendo cierta, es incompleta. El autoritarismo necesita que la población olvide. No puede sobrevivir si la sociedad recuerda cómo funciona, a quién oprime y cómo ha sido combatido en el pasado. Hace poco, una conversación en un podcast entre Andrew Schulz y Charlemagne the God ilustró esta realidad con crudeza. Schulz, que durante años minimizó y justificó a Trump, expresaba ahora su sorpresa ante lo que estaba viendo: agentes federales disparando en las calles, familias separadas, hombres armados con insignias actuando con total impunidad. Charlemagne respondió con una frase simple y devastadora: nunca pensaste que le pasaría a los blancos. Porque esta no es una anomalía estadounidense, es la historia de Estados Unidos. El origen de la policía moderna está en las patrullas de esclavos, hombres armados con poder estatal para perseguir, capturar y aterrorizar a comunidades negras. Las redadas migratorias actuales, agentes entrando en viviendas sin órdenes judiciales, familias desapareciendo en centros de detención, no son una novedad. Replican las leyes de esclavos fugitivos que permitían al Estado cazar personas a través de las fronteras. La represión de protestas, la vigilancia masiva, la criminalización de la ayuda mutua. Todo esto ha sido vivido por comunidades negras durante siglos. Los pueblos indígenas lo conocieron antes, pagándolo con su propia sangre. Lo que ocurre hoy no es la invención de un nuevo autoritarismo. Es el autoritarismo estadounidense extendiéndose finalmente a todos.
Y precisamente por eso resulta imprescindible borrar la historia negra, porque si la población conociera esa historia, reconocería inmediatamente las señales. Si se conociera a Frederick Douglass, se sabría cómo hablarle al poder. Si se conociera a Harriet Tubman, se sabría cómo construir redes clandestinas de resistencia. Si se conociera a Ida B. Wells, se sabría cómo documentar atrocidades y obligar al país a mirarse al espejo. Si se conociera a Fannie Lou Hamer, se sabría cómo organizarse desde lo local. Si se conocieran los programas comunitarios del Partido Pantera Negra, se entendería cómo reducir la dependencia de un Estado hostil. Si se conocieran los movimientos laborales liderados por A. Philip Randolph y Bayard Rustin, se sabría cómo paralizar la economía cuando el poder se niega a escuchar. No se borra esta historia por odio al pasado, se borra por miedo al futuro, miedo a una ciudadanía informada que sepa exactamente cómo resistir. Por eso, la construcción de monumentos personales y la destrucción de la memoria colectiva son dos caras de la misma moneda autoritaria. Construir símbolos del régimen, eliminar símbolos de resistencia, controlar el pasado para controlar el futuro, pero no funcionará, porque hay algo que Donald Trump no parece comprender. Su legado ya está escrito, está cerrado. Ninguna cantidad de mármol ni de edificios renombrados lo cambiará. El 6 de enero será estudiado durante siglos como un intento fascista de subvertir la democracia por un presidente que se negó a aceptar su derrota electoral. Su respuesta a la pandemia, la separación de familias migrantes, sus procesos de destitución, sus condenas penales y civiles, eso es lo que definirá su nombre. Las generaciones futuras no se preguntarán si fue un gran presidente, se preguntarán cómo fue posible que una sociedad permitiera algo así dos veces. Cada monumento que ordena construir es, en realidad, una futura demolición. El verdadero monumento de esta era no será una estructura de piedra, será la resistencia. Las millones de mujeres que marcharon, las ciudades que se negaron a colaborar con las deportaciones, los funcionarios electorales que protegieron la democracia, los periodistas que siguieron informando pese a las amenazas, los abogados que bloquearon abusos, las redes de ayuda mutua, los jóvenes que defendieron el clima, las familias separadas que siguen luchando, las personas trans que se negaron a desaparecer. Ese es el legado que perdurará y ese monumento se está construyendo ahora mismo. Por eso, el intento de chantaje a Chuck Schumer no es un detalle menor, es una prueba. No se negocia con amenazas, no se construyen monumentos a aspirantes a autócratas. Las infraestructuras se levantan para servir al país, no para alimentar egos. Pero esta prueba no es solo para un senador o para un partido, es para todos nosotros, porque quienes están en el poder confían en el cansancio, en el olvido, en el silencio. Nuestra tarea es exactamente la contraria: documentar, aprender, recordar, leer a quienes intentan borrar, conservar el registro, construir la historia real mientras aún se está escribiendo. Quieren que olvidemos. Nuestra responsabilidad es no olvidar nada.